un cordial saludo. Mi nombre es Santiago González Cruz y junto con mi compañero Juan Manuel Castillo somos estudiantes activos de la carrera de Matemáticas de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas de la Universidad Central. El objetivo de este video es explicar paso a paso cómo se fue desarrollando el segundo parcial, el cual es la simulación del costo promedio por día en un proceso de fabricación de televisores, para la materia de simulación dictada por el profesor Albert Fernández Montenegro para el primer semestre del año 2021. Nuestro ejercicio de un proceso de fabricación de televisores nos indica que debemos considerar 5 opciones, las cuales son que se producen 60, 70, 80, 90 y 100 televisores por día. Además nos brindan los datos históricos de la demanda por día, la cual se puede apreciar en la diapositiva, y se tiene en cuenta que el costo por faltante es de $40 de televisor por día. El costo de tener un televisor en el inventario es de $20 de televisor por día. No obstante, también existe una probabilidad del 3% de que un televisor esté defectuoso debido al mal manejo del producto y al proceso mismo, por lo que antes de salir de fábrica un inspector de calidad lo rechaza y este televisor no puede ser reprocesado, lo que provoca una pérdida directa de $90 por televisor. Por otra parte, el cliente realiza un proceso de inspección aleatoria para determinar si recibió televisores que se dañaron en el traslado de la planta a su tienda, en el cual existe una probabilidad del 5% de encontrar un televisor defectuoso, por lo que el fabricante paga el costo de dicho televisor defectuoso, el cual es de $100 por televisor. Se desea obtener el costo promedio por día de cada política y un intervalo de confianza para este promedio diario. Y además, con base a nuestros resultados, deseamos determinar cuál de las políticas seleccionadas es las que se debe implantar en la empresa. Para el promedio móvil vamos a considerar los siguientes 20 números pseudo-aleatorios, donde cada uno pertenecerá a una réplica de la simulación, teniendo en cuenta que una réplica es cuando ejecutamos el modelo en una ocasión. De esta forma, para calcular el promedio móvil aquí en Excel, en la primera casilla, el primer valor, el promedio, será el mismo. Para la segunda casilla, será el promedio entre el primer y segundo valor, fijando el primer valor. De esta forma. Así, si arrastramos hasta el quinto valor, tendremos que se estaría sumando el promedio entre el primer y el quinto valor, lo cual para obtener nuestro promedio móvil de las 20 réplicas se tendrá considerando los 20 valores desde el primero hasta el número 20. ¿Y por qué con el promedio móvil? Porque pues hay un sustento teórico en que el promedio móvil siempre va a converger y esto nos servirá para lo que será la gráfica de estabilización. La gráfica de estabilización es una herramienta muy importante, ya que nos ayuda a identificar en cuánto tiempo se debe simular un modelo para obtener resultados confiables. Y esta se divide en 2 etapas, en un estado transitorio y en un estado estable. En el estado transitorio hay mucha variación entre los valores promedio de nuestras variables de interés o de decisión del modelo. De esta forma, formular conclusiones en base a ello sería muy arriesgado. Mientras que en el estado estable, los valores de las variables de decisión pues tienden a ser un poco estables o que presentan una variación poco significativa, y es en este momento donde las decisiones que se tomen serán mucho más confiables que si se tomaran decisiones en un estado transitorio. Dada la naturaleza del ejercicio, procedemos a calcular el intervalo de confianza para una simulación terminal, teniendo en cuenta que los intervalos de confianza nos permiten aproximar entre qué rango de valores se encuentra el valor real de la variable de interés, que en nuestro caso es el costo promedio para cada política. De esta forma, se procede a observar cuál es la distribución de mi variable de salida y en base a ello calculamos nuestro intervalo de confianza. Es decir, si nuestra variable de salida tiene una o sigue una distribución normal, el intervalo de confianza va a ser
la media menos la desviación muestral. La media, pues en este caso es media muestral solo, menos la desviación estándar muestral sobre la raíz de mi número de réplicas, y tenemos una distribución t-student para mi nivel de confianza alfa medios, o para mi nivel de confianza alfa dividido entre 2 con r-1 grados de libertad. En caso de que mi variable de salida siga una distribución distinta a la normal, se procede a calcular el intervalo de confianza bajo la siguiente ecuación, la cual es la media muestral menos la desviación estándar sobre la raíz del mi número de réplicas por mi nivel de confianza, teniendo en cuenta que este intervalo de confianza es relativamente más amplio que cuando la variable sigue una distribución normal. Teniendo en cuenta la naturaleza del ejercicio, se procede a explicar la distribución binomial, ya que en el enunciado se nos indica que hay un 5 y 3% de probabilidad respectivamente para que exista un televisor defectuoso, ya sea por inspección del cliente o por el proceso de fábrica mismo. En este caso, para generar una variable aleatoria con distribución binomial, se va a tener en cuenta que b sub i va a ser mi variable aleatoria y va a ser la sumatoria de j igual a 1 hasta n de b por e sub j, donde b por e sub j va a ser un sistema de ecuaciones delimitado por 0 si mi número pseudo aleatorio se encuentra entre el intervalo 0 y 1 menos p, y 1 si mi número pseudo aleatorio se encuentra en el intervalo 1 menos p y 1, donde p va a ser la probabilidad de éxito y 1 menos p será la probabilidad de fracaso, la cual esta es una característica propia de la distribución binomial, ya que para cada experimento o prueba solo puede haber dos posibles resultados, es éxito o fracaso, y además la probabilidad de tanto éxito como del fracaso debe ser constante. Para aterrizar un poco el concepto de distribución binomial, vamos a generar 50 variables bajo 5 experimentos o pruebas de ensayos, que va a ser mi valor de n mayúscula. Vamos a tener una probabilidad de éxito del 3%, el cual es 0,3, una probabilidad de fracaso del 0,7% o 1 menos p. De esta forma generamos los 5 números pseudoaleatorios que necesitamos, ya que la ecuación nos dice b por e sub j. En este caso j iría desde 1 hasta 5. Por eso se toma 1, 2, 3, 4, 5 números pseudoaleatorios igual para las variables b. Una vez hecho esto, generamos el número pseudoaleatorio con aleatorio entre de la función de Excel y miramos si dicho valor se encuentra, si es mayor que q, que es 1 menos p, o es menor que 1, entonces va a ser 1. Y si va a ser mayor que 0 o menor que 1 menos p, va a ser 0. Y mi variable va a ser la sumatoria de estas 5 casillas, que va a ser a lo que corresponde la sumatoria que vimos inicialmente, que va a ser b por e sub j, y ahí de esta forma genero mi variable con distribución binomial, tal y como se puede decir acá. Yo sé que su merced va a editar esto, entonces lo unimos después con otra cosa. Bueno, el caso es que voy a empezar a explicar los paquetes que usamos en el parcial o en el proyecto, en el ejercicio. Entonces, inicialmente usamos NumPy simplemente para cálculos numéricos, y también para las matrices y vectores que vayamos a usar, incluso para definir los datos que tenemos que usar en el ejercicio. Usamos SciMP también para simplemente como para que los datos se mostraran de una mejor forma, o que se expresaran como en forma de LaTeX con este comando.
Y usamos pandas también como para poder exportar estos datos en el caso de que se necesitara. Y matplot simplemente para graficar. Y SciMP-Stats lo usábamos también para calcular estadísticas como medias, varianzas y incluso para distribuciones. Entonces empezamos definiendo los datos. En este caso pues nos dan una tabla con 200 datos que representan el número de televisores demandados cada día pues por cierta compañía. Entonces el ejercicio nos pide pues ver qué pasaría si yo tengo que vender 60 cada día, 70, 80, 90 y 100 con ciertas reglas. Entonces aquí simplemente los defino los datos, cuántos hay, en total pues serán 200 y representan cada día. Entonces aquí simplemente imprimo el promedio de esos datos y su desviación estándar, como también el histograma que este tiene. Entonces me doy cuenta que la media está alrededor de 81 más o menos, es decir que en promedio se demandan 81 televisores para 200 días y que cada día, o mejor dicho, que cada dato se desvía o está alejado de 12 televisores al promedio. Eso es lo que representa la desviación, y me doy cuenta pues que el histograma pues no tiene ninguna distribución, o sea, se tratan más o menos de datos aleatorios. Incluso si lo ploteo me doy cuenta también que son datos aleatorios, no siguen ninguna tendencia. Entonces pues comenzamos aquí definiendo o aplicando las reglas que se van a usar o que se piden en el problema. Yo inicialmente creo una función porque necesitamos calcular el costo total dependiendo de cuántos televisores se produzcan, que en este caso son de 60 hasta 100 en pasos de 10, es decir que comenzaría con 60 y terminaría en 100. Entonces por eso se crea la función, porque quiero ir cambiando los televisores producidos. Entonces inicialmente pues comienzo pues definiendo la variable de demanda, que será simplemente la copia de los datos que los definía por acá arriba, simplemente una copia de estos datos, y T barra como los televisores producidos, que será la variable que va a ir cambiando. Entonces aquí defino los costos como listas vacías a las que le voy a ir agregando cada costo de cada día. Entonces en total son 4 costos que se piden en el problema, y entonces voy a crear 4 listas vacías. Luego pues ahora sí comienzo a hacer un ciclo en donde van a ir recorriendo todos los elementos de la lista de la demanda. Entonces empezando con el día 1, que serán de 90 y algo, luego el día 2, luego el 3, el 4, el 5, así hasta los 200. Y entonces pues los televisores producidos serán los mismos que T barra, es decir los que van a ir cambiando. Y luego defino una variable TD, que serán los televisores dañados, que es una regla que se pide en el problema, y es que pues hay una cierta probabilidad del 3% de que un televisor o mejor dicho, que hay una probabilidad del 3% de que el número total de televisores demandados se dañen,
que pues el 3% por ejemplo de 90 vendrían siendo más o menos 3. Es decir, si se dañan si se demandan 90 televisores, los que se dañarían podrían ser alrededor de 3. Esta variable pues es discreta, entonces se trata de una distribución también discreta, por eso la tomo binomial. Y la cosa es que pues si ocurre pues se van a dañar 3 y si no pues no se daña ninguno. Entonces por eso mismo se toma una variable aleatoria binomial para que sea de que si ocurre o no ocurre. Entonces con n igual al número de televisores producidos y la probabilidad del 3%. Y simplemente lo redondeo pues para tomar el valor entero exacto. Entonces aquí dicho esto pues tendría que para cada día se van a dañar al menos 2 o 3 dependiendo de cuántos se demanden o de cuántos se demanden y pues si se dañan, en el caso de que se dañen algunos, pues se los restaría a los televisores producidos. Y eso es justamente lo que agrego allá. Hay unos televisores que se dañan y entonces a esos pues justamente les voy a restar esos dañados a los total producidos, a los que se producen en total. Que pues si pongo 60 televisores producidos y se dañan 2 por ejemplo, entonces el T, o sea los producidos ese día van a ser 60 menos 2 y entonces la regla dice que si se dañan, si llega ya a dañarse alguno, simplemente va a ser 90 por el número de que se daña, el número de televisores que se dañan, 90 por cada uno. Entonces eso es lo que yo agrego, ese sería un costo, el costo por televisor dañado. Y luego entonces ese sería un costo, 1 de 4. Ahora miramos otro costo que será el faltante. Entonces para el faltante se mira la demanda. Si la resta de la demanda menos los producidos es positiva, ocurre esto. Entonces, por ejemplo, si la demanda fueron de 70 y producí 60 sin contar los dañados, entonces pasa que pues al final se venden, por decirlo así, se venden 10, pues porque producí 60 y se demandaron 70. Entonces eso sería lo que agregaría a ese costo en el caso de que fuera positivo, es decir de que falte algún televisor. Si la resta es positiva es porque faltaron, y a eso pues eso tiene un costo de 40 por cada televisor. Luego aquí hay otro costo, este sería el de faltante, en el caso de que la resta sea positiva y pues quiera decir pues que faltaron televisores, ¿no? Entonces si ocurre eso, pasa que hay otro costo que es de inventario, y es que si yo dejo un televisor en el inventario también pues eso también va a costar, ¿no? Por cada televisor. En este caso como no faltó ninguno, pues en el inventario no se va a guardar ninguno, por eso pongo un 0, porque ese día no se guarda ninguno, en el caso de que eso dé positivo, ¿no? Si da negativo, es decir, si la demanda son 60 y yo produzco 70, quiere decir que me sobraron 10, es decir que la resta va a ser negativa, la resta entre la demanda y los producidos va a ser negativa, que en ese caso sería 60 menos 70. Entonces eso quiere decir que me sobraron. Entonces cuando sobran, lo que voy a hacer es que en el faltante pues no agrego ninguno, porque no faltó ninguno, lo que pasó es que sobró. Entonces en el costo faltante no agrego nada. Pero lo que sí voy a hacer es que en la demanda, como en el caso de que yo produzca
70 y la demanda sean 70, lo que voy a hacer es que la demanda del día siguiente va a ser igual, pero sumándole lo que me sobró en el día presente. Es decir, si en un día se demandan 60 y yo produzco 70, entonces me sobran 10. Entonces lo que voy a hacer es que la demanda del día siguiente, que supongamos que sean, no sé, 80, entonces lo que hago es que esos 10 que me sobraron se los sumo a la demanda del otro día. Pues porque no puede, digamos que, pues porque en el caso de que sobre es porque me lo va a guardar en el inventario para venderlo al otro día, ¿no? Pues porque no, digamos que eso no se puede, pues, dejar en blanco, ¿no? O sea, no los puedo volver a la fábrica. Entonces lo que se hace es enviarlo al inventario. Y entonces esa resta que van a hacer, esa resta invertida ahora, pues para que no me dé negativo, lo que va a hacer es que esos televisores sobrantes van a valer 20 por cada uno, por dejarlo en el inventario. Entonces, por ejemplo, si me sobraron 10, pues va a ser 20 por 10, o sea, 20 me va a valer por cada televisor que deje en el inventario. Ese sería el otro costo. Y ahí ya tendría dos, el faltante y el inventario. Ay, bueno, y el dañado, solo me falta uno, que sería los que el cliente revisa y que salen dañados. Entonces, ¿cómo hago eso? Primero miro, en el caso de que el cliente los mire, vaya mirando día a día. Y entonces lo que hago es que aquí simplemente pues digamos que a la producción de televisores del día siguiente o del día presente, lo que voy a hacer es que le sumo lo que hay en el inventario, pues porque lo voy a necesitar en el caso de que un cliente mire cada televisor. Entonces eso hago, mirar que en el día presente, en el inventario del día anterior, si en el caso de que es 0, pues no le agrego nada a ese día. Pero en el caso de que me hayan quedado 3 en el inventario, lo que hago es que se lo sumo a la producción de ese día. Entonces el costo del inventario, o sea, si es 0, es decir, si no hubo ninguno en el inventario, pasa que pues el costo por televisor faltante del cliente, que así lo nombro, va a ser una probabilidad que define el ejercicio del 5% y que por cada televisor que encuentre el cliente y que esté dañado, eso va a valer 120 por cada televisor. Entonces, por ejemplo, si no sé, se producieron 60 televisores, entonces hay una probabilidad del 5% de que el cliente encuentre algún televisor ahí, de que se encuentre dañado. Entonces, si encuentra uno, por ejemplo, que pasara que encuentra uno, entonces simplemente nos costaría 120 por ese uno que salió dañado. Y esa es la probabilidad. Eso en el caso de que en el inventario no haya quedado nada. Ahora si quedó algo, es decir, que el inventario tiene algo, ocurre que entonces lo que el cliente mirará será la de la demanda. Será la demanda de televisores de ese día. Entonces, por ejemplo, si la demanda fueron 60 ese día, hay una probabilidad del 5% igual de que el cliente encuentre uno dañado
y en el caso de que lo encuentre va a cobrar 120 por cada uno. O sea, si encuentra por ejemplo 3, esos 3 se van a cobrar por 120 cada uno, y pues ese sería el costo por televisor dañado del cliente, que encuentra el cliente. Y listo, esos serían los 4 costos. Entonces simplemente el costo total sería la suma de cada uno. Entonces aquí encuentro el promedio de ese costo total y su desviación estándar. Luego en la función pues que devuelva ese promedio, la desviación y el costo total. Eso haría esta función. Entonces voy a aplicar esta función para diferentes costos. Aquí por ejemplo se hizo para 60 y resulta que este es el costo total y el promedio resulta ser 1400 con una desviación estándar de 568. Ahora, ¿qué pasaría si yo produzco 60? ¿Será que se rentará? Entonces lo que hago es hacer un promedio móvil. Pues porque esto no lo puedo hacer esto con un valor sería muy inexacto. Necesito hacer esto mismo, como son variables aleatorios, tengo que hacer esto mismo muchas veces. ¿Cuántas? Aquí las hago 1000 veces. Pero a partir de cierto valor va a ser igual o aproximadamente igual. Entonces eso hago eso mismo 60 veces, o sea, uso la función 60 veces, pidiendo simplemente el promedio. Por eso le pongo que aquí me dé el primer valor, y esto es simplemente para copiar los datos otra vez, y defino listas vacías en donde va a estar el promedio y el promedio móvil, que es justamente la idea que estoy planteando. Entonces los promedios van a estar guardados ahí en P, y el promedio móvil se calcula cogiendo de a 2 en 2. Entonces, por ejemplo, ya tengo mis promedios, resulta que lo hice 1000 veces y ya tengo todos los costos totales con 60 televisores producidos en esta lista vacía. Listo. Entonces luego quiero calcular el promedio móvil a esa lista. Entonces lo que hago es cogerlo de 2 en 2, fijando el primero. Entonces, o mejor dicho, si yo cojo por ejemplo los 3 primeros datos, los 3 primeros promedios que calculé, voy a coger entonces un promedio de esos 3, y eso sería el promedio móvil. Luego para el siguiente, o sea para el cuarto, entonces cojo el promedio, pero entonces de los 4 promedios primeros que calculo. Para el quinto promedio móvil, cojo el promedio de los 4 primeros valores de P, y así sucesivamente. Así se calcula el promedio móvil de todos los elementos hasta I. Y que I será entonces, o mejor dicho, el ciclo va desde 2, porque empiezo desde 2, no puedo hacerlo desde 1, promedio móvil no se puede hacer desde el primer valor, hasta el número total que tenga el promedio más 2, porque si no le estaría quitando los últimos 2 valores de esa lista. Entonces ahí calculo el promedio móvil. Lo necesito porque quiero estabilizar el promedio de los costos totales con 60 televisores producidos. Quiero estabilizarlo, quiero ver a futuro cuánto daría. Entonces aquí lo tengo, promedio móvil para cada dato. Pues comienza muy aleatorio y luego sí se comienza a estabilizar, que es lo que mencionaba. ¿Dónde se comienza a estabilizar? Sería justamente en el promedio de ese promedio móvil. Entonces en este caso, bueno, aquí me quedó de lado, esto yo lo tenía en el título. A ver, lo pongo en el título. Lo que quiero hacer es que me quede ese promedio donde se estabiliza en el título y no en un label. Entonces tengo que correr la función, no lo había hecho.
se demora un poco pues porque son muchos datos, porque lo estoy haciendo 1000 veces. Y pues bueno, el caso es que me doy cuenta que para 60 televisores producidos se estabiliza en 1418 el costo total. O sea, si yo calculo el costo total de 60 1000 veces, pasa que se estabiliza en 1418. Se estabiliza por medio del promedio móvil, claramente. Entonces ese sería el costo total si lo hago produciendo 60 televisores cada día. Y luego pues lo que hago es hacer una distribución de esos datos de este promedio móvil y me doy cuenta qué distribución tiene. Y pues claramente se trata de una distribución normal, como podemos observar aquí. Este es el costo promedio de hacerlo así, de hacerlo 1000 veces, y su frecuencia. Esto, la distribución normal, nos sirve porque también se pide calcular el intervalo de confianza para estos promedios. Entonces el intervalo de confianza lo calculo en esta línea, porque vemos que hay una fórmula y va desde un valor hasta el otro. Entonces el primer valor es la media menos el z de la normal con una confianza del 95%, es decir, un z de 1.96 por la desviación estándar sobre la raíz de los datos, del número de datos que tengo. Esa es la fórmula. Esto es para el intervalo de abajo. Para el intervalo de arriba es lo mismo, pero en vez del menos un más. Es como la forma más rápida de calcularlo. El del menos me daría la parte de abajo y el más la parte de arriba en el intervalo de confianza. Entonces quiere decir que pues el promedio se va a encontrar en ese intervalo, es decir, 1418 se va a encontrar en este intervalo. Y pues eso era lo que pedían. Aquí lo interesante es que se estabiliza en 1418. Entonces se quiere ver para 70. Para 70 se hace exactamente el mismo procedimiento. El promedio móvil, y luego se grafica su histograma y se mira a qué distribución se aproxima, y pues pasa que siempre se aproxima a una normal. Entonces en este caso se produce en 1100 menos que el 60, pues porque en 60 lo que pasaba es que faltaban muchos televisores cada día, porque si el promedio de los datos es 81, 80 y algo, y yo produzco 60, pues van a faltar casi todos los días televisores. Entonces eso quiere decir que pues no se obtiene tanto beneficio, ¿no? Y el costo va a aumentar. Aquí lo que pasa es que ya no sobran tantos, entonces el costo disminuye a 1135. Y es igual que en la parte de arriba, calculo su intervalo de confianza. Luego para 80 pues evalúo la función en 80 y cojo el primer dato para los promedios, que es lo que me interesa. Hago su promedio móvil y me doy cuenta que se estabiliza en 1051. Así lo haga 1000, 2000 o 3000 veces, siempre va a estar alrededor de ese número, uno arriba o uno abajo quizá. Entonces me doy cuenta que pues también se distribuye normalmente y su intervalo de confianza sería este. Entonces este sigue siendo menor que para 60 y para 70. Entonces miremos qué pasa para 90. Aquí pues igual, el promedio móvil se estabiliza en 12.381, su histograma sería este y también se aproxima normalmente. Entonces lo que pasa aquí es que aquí el costo es muy alto porque cada día lo que va a pasar es que van a sobrar muchos.
sea, porque si el promedio es 80 y yo produzco 90, van a sobrar muchos cada día y eso se va a ir acumulando y acumulando en el inventario. Y por cada televisor que se acumule en el inventario tiene un costo. Entonces ese es el costo que más incrementa ahí, que más peso tiene aquí. Y para 100 pues va a pasar exactamente lo mismo. Se van a acumular mucho y eso genera mucho costo. A un punto de 31.000 de costo, sabiendo que en 60 nos dio 1.000 algo. Entonces el intervalo de confianza igual se calcula de la misma forma, pero con 31.000 de costo. Entonces, en definitiva, en conclusión, pues lo mejor en este caso es que se produzcan 70. Perdón, 80. Pues porque en 80 se producen 1051 y en 70 se producen 1100. O sea, tiene un costo de 1100. Entonces, en definitiva, la mejor opción en este caso para producir televisores son 80 cada día, todos los días. Y